Carlos, hay una preocupación muy fuerte en padres, en madres de familia, sobre el miedo en los hijos. Cuéntanos, iniciando esta entrevista, ¿qué es el miedo en los niños? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es una preocupación muy profunda en los padres de familia hablar del miedo. Y yo creo que esta charla va a ayudar a eliminar el miedo al miedo de nuestros hijos. El miedo es una emoción natural, es incómoda, causa conflicto al momento de abordarla, pero el miedo es una emoción profunda que se presenta en los niños como producto de encontrarse con lo desconocido. El miedo es una reacción al ir descubriendo la vida, al ir descubriendo las situaciones, los objetos y las personas. Y tiene un componente, una parte instintiva de protección, de adaptación, de buscar seguridad. En pocas palabras, el miedo es natural en los niños y hay que saber abordarlo para saber encauzarlo. El miedo, repito, es una emoción que se presenta al ir descubriendo las situaciones de la vida. Y los padres de familia, como ven que sus hijos lloran, pueden gritar y tienen una respuesta que se interpreta como negativa, es importante que el padre de familia, en primer lugar, se dé cuenta de que el miedo es natural y es una manera de responder al ir descubriendo el mundo por parte de los niños. Pero me imagino que debe haber alguna señal que los padres podamos detectar en el que el miedo ya pueda involucrar ciertas circunstancias que estén afectando quizás emocionalmente al niño. Sí, cuando en el niño se produce lo que llamamos disfuncionalidad, ¿esto qué es? Que no realice conductas que por la etapa de vida pueda realizar, como ya dormir solo. Hay una etapa en que el bebé es acompañado y es natural porque lo estamos acompañando, pero tiene que llegar una etapa en la vida a los 2 años aproximadamente, por ejemplo, que el niño ya pueda dormir solo. Claro que lo acompañamos, le contamos un cuento, le cantamos, lo arropamos y podemos retirarnos como adultos a nuestra habitación. El niño de repente se despierta y en la oscuridad o un ruido extraño, él se levanta y va a buscar protección. Si esto, al irlo acompañando, persiste, con un tiempo que se prolongue por semanas o por meses, es cuando tiene que haber una intervención profesional. Hay quizás una línea muy delgada entre el miedo y una fobia, Carlos. ¿Esto es cierto? Sí, porque una fobia ya es un trastorno. Una fobia es aquello que a una persona, en este caso pudiese ser un niño, le impide actuar con naturalidad ante situaciones de la vida. Cuando, por ejemplo, el contacto con el agua, porque en algún momento de la vida hubo una situación de riesgo, de peligro, que causó un impacto fuerte en el niño o la persona, dejó marcado emocionalmente. Al contacto con el agua o contacto con un lugar cerrado, etcétera, produce una reacción hasta fisiológica en sudoración, en estrés, en ansiedad. Esto ya no es el miedo natural e instintivo, sino un problema disfuncional que también hay que abordar de forma profesional. Esto tiene que ver con la salud emocional justamente de nuestros niños y de la salud emocional de los padres de familia, porque los padres tenemos miedo a que nuestros hijos tengan miedo. Sí. Actualmente, ¿cuáles son los miedos más comunes que tienen los niños? Tenemos que entender las situaciones de miedo natural. Pueden ser a objetos, a situaciones, objetos como los juguetes, por ejemplo. Un payaso de gran tamaño, de gran colorido. El niño, desde su percepción, puede ser una figura que le produzca el miedo, o un ambiente, o ruidos. Esas son situaciones que, como son novedad y que se van descubriendo de forma que impacta un tanto negativo, el niño va presentando miedo. ¿Qué hay que hacer? Acompañar siempre. Hacer con la compañía, con el contacto o con la explicación, entender, razonar al niño de que está seguro. Hay otros tipos de miedo. Yo creo que hoy el miedo aprendido a través del modelaje de los adultos y sobre todo ciertas comunicaciones es preocupante. Por ejemplo, cuando hablamos de situaciones de inseguridad, no salgas, ten cuidado, te van a robar, te pueden asaltar. Eso es a través de una comunicación insistente.
Y es a través de ese modelaje de comunicación que yo creo que hoy en día es uno de los miedos aprendidos que más se está desarrollando. ¿Qué nos sugieres a los padres de familia para ayudar a nuestros hijos en estos momentos en que está viviendo no solo el país, sino estamos viviendo una situación de cambios y de inseguridad también en cuanto a los medios de comunicación, por ejemplo? Okay. La televisión está constantemente exponiendo a los niños a ver imágenes de violencia. ¿Cómo podemos los padres ayudar a nuestros hijos? Bien, yo creo que tenemos que distinguir. Nuestro tema hasta este momento ha sido el miedo, pero tú con lo que expresas también tenemos que agregar un concepto que es el de protección y de seguridad. El miedo como emoción, aunque incómoda, es una emoción que se presenta al ir descubriendo las situaciones de la vida. Tenemos que entenderlo como algo natural. Se presenta de una manera especial en el proceso de desarrollo entre los 2 y 6 años. El niño a los 6 años empieza a comprender y ya tuvo el tiempo suficiente para relacionarse y convivir con un entorno general que le va dando seguridad. Entonces, en relación al miedo, verlo como algo natural, que conforme se va acompañando y se va teniendo conciencia y convivencia con el entorno, va a ir desapareciendo. Si después de los 6 años se siguen presentando este tipo de reacción que llamamos miedo a la oscuridad, a la soledad, que se interpreta como abandono o a ciertos objetos, hay que acudir con el especialista. El otro tema que tú mencionas, que yo llamo protección o seguridad, son medidas que los padres de familia, a través de la relación y comunicación con los hijos, tenemos que tomar en relación al ambiente que los rodea o las situaciones que los ponen en contacto por situaciones indirectas o directas a través, por ejemplo, como es el internet, que hay que tener medidas de protección y de seguridad ante la información que les está llegando, sea de forma visual, auditiva o a través de lecturas. El padre de familia estar pendiente con qué tiene contacto su hijo. Y además tener medidas de protección y de seguridad en la convivencia externa. ¿Con quién vas? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a estar? Obviamente esto es en relación a la etapa del niño y los tiempos de convivencia fuera de casa, que mientras más crecen, pues esos espacios fuera de casa se van prolongando. Me parece muy importante lo que acabas de decir, y para ir redondeando nuestra entrevista, Carlos, ¿nos podrías decir puntualmente unas 5 señales de alerta para que los padres de familia puedan identificar que hay algún malestar que ya está ocasionando algún problema emocional en los hijos con respecto a esto que comentas del miedo? Ok. Tenemos que entender que el miedo se convierte en un problema cuando el niño empieza a generar límites en sus conductas normales o sanas. Por ejemplo, si el niño se limita en su comunicación, hay que estar muy atento cómo es su personalidad, su carácter o temperamento y cómo se acostumbra a relacionarse. Si hay un cambio en el niño, es una señal de que tenemos que revisar algo. Primer punto es la forma de relación y de comunicación del niño. Si cambia, es un punto que hay que observar. ¿En casa o en la escuela? Obviamente a la escuela va a ser a través de lo que le informe el maestro, pero es en casa y escuela. En casa siempre será una observación directa. Si el maestro nota un cambio, o hay que preguntarle al maestro si está notando un cambio. Entonces, ¿es en casa o en escuela? Por eso siempre tiene que haber comunicación con el maestro en la escuela. Otro aspecto muy importante es el aspecto de cumplir con las responsabilidades escolares en casa. Un niño que se empieza a portar apático, o si nosotros le podemos decir un tanto irresponsable o que no cumple con sus tareas, el niño, ¿de qué se está escondiendo? ¿Por qué no está funcionando de forma normal? Un niño que duerme más del tiempo acostumbrado. Siempre un padre de familia, la medida o el punto es comparar lo que mi hijo hace por su estilo personal ordinariamente, si está viendo un cambio. Yo creo que estos 3 puntos nos pueden ayudar mucho a detectar si hay algo que se tiene que revisar a fondo. Son señales
que tienen que ser acompañadas para su análisis y ver su origen por un especialista, un psicólogo. Muy bien, Carlos, pues algo que, cerrando esta entrevista, algo que te parezca importante y que yo no te haya preguntado. Yo creo que lo importante sobre este tema del miedo es entender que el miedo es algo natural como parte del desarrollo y del crecimiento de los niños, que hay que conocerlo como una emoción que se presenta ante lo desconocido, que se puede convertir en algo que hay que atender de forma profesional cuando está limitando las conductas normales y naturales de los niños. Muy bien, muchas gracias, psicólogo educativo Carlos Ávila. Gracias.